muchachos? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Conchito Mare. Yo soy Takaesu. Yo soy Darty. Soy Rubén. Vamos, comenzamos. Bueno, muchachos, hoy día yo tengo un tema. Yo estoy un poco vicioso con el tema de los videojuegos. Me estoy comprando muchos juegos últimamente. Así. Entonces vamos a hablar no sé si decirlo vicios. ¿Hobbies? No, es que no hobby, porque un hobby no te deja tu cuenta en cero, pues. O sea, un hobby no te hobby. No te hobby la vida. No te hobby la vida. Entonces, o sea, ya como un vicio que ya que revienta tu cuenta. Por ejemplo, en Japón te vendes el pachinko, la ludopatía, pues en general, ¿no? Eso ya que te jode, o sea, te afecta la vida, pues, diaria, ¿no? Pero porque creo te que ahora caga, ya la gente que vive en otro país ya sabe qué cosa es pachinko, ¿no? Porque como que se ha vuelto un tema así. No, pues es el tragaperras. En slot. ¿Cosa? El tragaperras. No, porque normalmente estos locales hay el juego de pachinko, de las bolitas y el pachinko es una onomatopeya del sonido. Es una onomatopeya, a ver. Es una onomatopeya del sonido que hacen las maquinitas de... Carajo. No, ya no digo ni mierda. Ya, no, sí, weón. Señor productor, por favor, déjenlo. No le hagan caso. Es que en realidad es el pachinko, es el sonido que hace la máquina de bolitas, ¿no? Como el tragamoneda, ¿no? Pachinko. Pero haz la onomatopeya, ¿ves? Eso es pachinko. Bueno. No, sí, tiene su historia. En los comienzos tenía su sonido particular, ¿no? Pachín es el sonido de... Ah, ya, por pachín, ya. Claro, pachín. Pachín. No. A mí me parece estúpido que en Japón... ¿El sonido? Prohíban, por ejemplo, el casino, todo lo que sea apuestas. Todo lo que sea apuestas en Japón lo prohíben y me parece horrible. Lo prohíben, entre comillas. Es que no está permitido, pues, o sea, por ejemplo, las apuestas de fútbol, las casas de apuestas, no está permitido en Japón. Pero sí he visto apuestas ese toto que tú marcas cómo es la figura. No, pues, pero abiertamente como tal. Y según yo tengo entendido, es que lo prohíben porque si el gobierno no gana absolutamente nada de las apuestas, entonces lo prohíben. ¿Ah, sí? Oh. Es así, no lo entendí así, ¿no? No, por ejemplo, ¿no? Yo creo que hay un vacío legal, o sea, en lo que es como que no estás ganando dinero cuando estás haciendo apuestas. O sea, en los juegos de azar simplemente no ganas dinero. Que hay tipo cruceros y como están van japoneses abierto, cruceros y claro. Ya sale agua internacionales. Claro. Ya no están en Japón, por ende ya le meten al casino. Claro, eso sí hay por acá. Por ejemplo, yo he puesto al fútbol acá, que está el Toto Fútbol, que es legal. Eso es ilegal, señor. No, sí está reglamentado. No, las apuestas están en el Seven. ¿Ya? En el Convini, ¿no? Ah, ya, lo del... Y lo que yo he leído en el términos y condiciones y todo eso es que el 50% del premio va para la gente que gana. ¿Ya? Y del restante del 50%, el 30% va para gobierno. Mentira. ¿Ah, sí? Eso es entre comillas. No, es lo que yo he visto. Hay algo de cierto porque en algunos hay parques públicos y hay una plaquita que esto fue una donación del Takarakuji. En Perú también hay donaciones fantásticas. Pero imagínense, pues, normalmente cuando compran el loto 6, loto 7, Takarakuji, ellos venden una cantidad, ponle, digamos, 5.000 millones de yenes. Un millón de yenes reciben y los premios son 100.000, 50.000. Y te pueden hacer la trafa. ¿Cómo? No es un ganador único, se lo gana uno, no, pero tú no sabes si son 5 ganadores. Tú has ganado, pero te va a tocar la quinta parte. Y los otros 4 tú no sabes, no tienes cómo saber si realmente han sido 5, 15 o lo que ellos quieran que... entonces tiene su trafa. No, pero ganas por todos lados, pues como en el pachinko también, ¿no? Tú abres, todo está controlado por computadora y tal día cuando recién inauguran todos ganan. Te endulzan 1, 2, 3 días y después ¿qué pasa? O sea, te doy, pero ¿qué pasa? Pero en cuestión a lo que es este juego de azar, que yo sepa eso, que es ganar dinero así, apostando, como que es ilegal, ¿no? Algo así. Porque el vacío legal que tiene el pachinko es, por ejemplo, claro. No ganas dinero, lo que ganas son unos llaveritos, unas tarjetas, unos juguetitos. Afuera, afuera lo ven. Pero es que ya es lo mismo. No es que lo canjeas, lo ven. Para la gente, o sea, ¿qué te importa, güey? Es lo mismo, pero ahí está el vacío legal.
O sea, no estás ganando plata, lo que estás ganando es una tarjetita, Un premio, un objeto. un objeto, Como que ganes y ese peluche, objeto lo vendes en una ventanilla que está afuera del pachinko, ¿no? Algo así, ¿no? Es lo que yo creo que es. ¿Tú alguna vez te has Te la enviciado, te haces A ver, cuéntanos con qué te has una enganchado. cosa, aparte del porno, ¿no? Porno, no, nunca. Por nunca. nosotros. Porno gay. No. Algo tú que te hagas así. Mira, No sé si decirlo yo nunca he viciado, jugado hobby. pachinko acá, jamás. Nunca ¿No te da curiosidad? he entrado al sí, pachinko a buscar sí. un pata, pero nunca me he puesto a jugar. Cuando se lanzó el PlayStation 2 acá, no encontrabas porque se había agotado. Entonces un japonés me dijo, tienes que ir a unas páginas y para entrar a un sorteo. Para el PlayStation 2, estoy hablando del año 2000. Y pagué y me hizo y tuve que esperar y ganaste. no. Tú pagas, pero por eso, pues tú pagas para entrar al sorteo. O sea, como una Y- apuesta. Fue una apuesta. Claro, a ver si te Que también ganabas es un, y que también ya que me es un tuve que esperar precio, un año. que es un precio módico. También Módico, no es que Tú pagues algo que te has afanado así. Algo más oscuro, algo más oscuro. O no. O Bueno, sea, yo no, en no. los que es los Game Center, que son los lugares de recreo, ¿no? Que hay maquinitas y eso. La garrita. Ahí sí no ganas absolutamente nada de plata. Ya me- Yo voy a contar algo. Ya, Que dale. Yo me fui a Perú y mi tía trabajaba le hacía la papelería, toda la cartonería de un bingo, que no voy a decir el nombre. Y yo era menor de edad, pues, ¿no? Entonces yo ayudando, pues, ¿no? Llevé los cartones de bingo, toda papelería, todo, ¿no? Calendarios, etcétera. Y habían las garritas. Claro, Y mi tía conocía al dueño, o sea, al dueño del local. Y yo meto mi solcito, pues, ¿no? Para jugar garrita, pues, ¿no? Y el dueño me dice, sobrino, no le metas plata, me dice. ¿Por qué, tío? Le digo, es que los muñecos están engrampados, me dice. Y cuando me di cuenta bien, en la oreja, de que todos los muñecos estaban engrampados. Solo 2, Joder. 3 o 4 que estaban sueltos. Disculpe, la coprolalia. No, pero ahora bueno, todo el mundo está de moda, no sé, los juegos de garra, ¿no es cierto? Sí. Ya, y están modificados para que, o sea, le meten la presión del aire para que la garra, efectivamente, Yo tengo el dato. agarre el objeto, pero una vez que lo tenga en el aire, ya quitan la presión, No, pero acá hay un, creo, no sé si es ley o algo así, pero hay algo del consumidor que si el japonés dice, a ver, le dice al Teinsan, al ayudante, creo, no, al que es de la tienda, el que trabaja en la tienda, Claro. y le dices, a ver, sácalo, y si no lo puedes sacar, le ponen una multaza, creo. No. Funciona así. Yo tengo el dato. A ver. Dale. En los Game Center, si tú más o menos tienes una cantidad de 10 lucas, Ya. o sea, 10.000 yenes tú has pagado ya en Ah. la máquina, y Ah. no te salió el muñeco, Mm. tú vas donde te dicen, o sea, Ah. el que atiende y le dices, yo ya voy 10.000 yenes sacando esta vaina. ¿Cómo es? Entonces el pata te abre, te abre la máquina, o sea, la máquina, y el muñeco te lo pone al borde. Entonces en 1 o 2 jugadas te lo bota. Ah, Pero obviamente los que atienden te están chequeando. Por eso cuando tú estás jugando, cuando tú tienes mucho rato en la máquina, el pata está pasando y dice, ay, este tiene mucho rato. Te está chequeando cuánta plata le estás metiendo. Para ver si... Entonces si tú le dices, ya estoy metiendo 10 lucas. y no, pero específicamente no sale, la plata, le dice 10 lucas. lo que hayas gastado, 5 lucas y tal. Si a ti te parece excesivo, Pero la gente del local también está sospechando que él está grabando también, está haciendo contenido también. claro, o sea, ya saben, o sea, Ah. porque el muñeco tiene que salir sí o sí. Porque en algún momento. mira, yo te cuento una anécdota, ¿no? Espérate. No, pero Falta. ya dale. Entonces, mi amigo, Mm. él instala máquinas de gaseosa. Ya. Y un día fuimos a comprar en un galpón y habían las máquinas de garritas. Entonces yo de sapo le dije al que vendía, porque era creo que mayorista, pues, ¿no? Y las máquinas antiguas de garrita eran por peso. Entonces si metías mucho, 100 yenes o 500 yenes, tenía una balanza. Entonces cuando llegaba a un límite, antes que como boten que- las monedas para abajo, Como que se pone más fuerte tenía más presión, las Mm. antiguas. Y ahora las modernas ya es todo por computadora. Ah. Entonces, sí, ya pues por eso, pues cuando la máquina agarra O sea, no es cuestión de suerte. No, o sea, tú agarra y chequea a un pata que está jugando y si le mete 2, 3 lucas y no ganó nada, métete ahí. Porque es muy probable que la agarra vaya a tener más
Tiene el ciclo de 10 pierdes y a la No, todo depende del premio que tengas. Y eso no es ilegal. No, es que está regulado, pues. O sea, que esté regulado un juego de azar. Es que no es de azar, pues. O sea, es que es eso. O sea, si tú ya pagaste, metiste 5 lucas y cuando la agarra mucha presión y tú eres malísimo y no lo pusiste en su lugar y la botaste, ya pues es tu culpa, pues también, pues. O sea, tampoco no es tan de azar, pues. Pero cuando tienes un presupuesto que ya has gastado, tú puedes decirle, oye, he gastado tanto, porque, ¿cómo hacemos? Justo yo tengo mi anécdota, ¿no? Con un amigo, ¿no? Japonés, que nos fuimos a esos Kringemu, de los que están de moda ahorita, ¿no? Que ahora sacas productos de limpieza, cosas para el hogar, así, comida. Ya llegó los tiempos duros. Sí, no, de verdad. Es que no, pero los japoneses se gastan así 30 lucas, 40 lucas jugando esas vainas, ¿no? Por la novedad. Por la novedad. No, y Es que es divertido, pues. ya, y entonces un día fui pues con un japonés y amigo, ¿no? de la chamba. Me dijo, acá se saca bastante, pero no se saca bastante. O sea, el huevón sí se tira unas 30 O sea, en proporción pierde. Siempre pierdes, pero o sea, no es tan fácil sacar los productos, pero como es vicio, el hombre va, ¿no? Y me dijo, vamos acá que sí saca un montón. Yo le dije, yo voy a gastar 1000 yenes, hermano. Claro. 1000 yenes, ¿no? Porque yo soy pobre y peruano. Entonces dije, no, yo no. Peruano, cuando digo peruano es la emoción de jugar, porque con 30.000 yenes claro. te puedes comprar productos, te Pero no compras. es el hecho. te haces el pues, sub, no es el pero- hecho, pues. te haces el mercado completo, ¿no? Pero es el hecho, pues. Entonces fui con mi pata y ya, pero esta que juega, pues, ¿no? Y intentó 4 veces, ¿ah? Y le dijo a la chica que estaba ahí, le dijo, a ver, sácalo. Y la chica, no, que ahorita estoy no, sácalo, le dijo. Ya. Y la chica intentó a la primera, porque tiene así como un pistillo que la chica, para que pueda jugar gratis, ¿no? Y la chica hacía, con su llave, ¿no? Y no lo podía sacar. Gomenasai, le cambio la máquina. Y el japonés, mi amigo, ¿no? El japonés le dijo, no, yo quiero sácalo. Y dijo, no, es que vamos a... No, ¿vas a arreglar qué? Le dice. ¿Vas a arreglar qué? Sácalo, le dijo. Pero es que no le pierdas también el sentido del juego, o sea, O sea, pero le está diciendo que no va a salir nunca. O sea, el amigo japonés que tengo le está diciendo a la chica, esto no va a salir nunca. Me estás estafando. Pero por eso, no sé si han visto que a veces cuando hay grandes premios tipo un Nintendo 10.2 o un PlayStation 5, eso que vienen en las cápsulas. Claro. Tú metes tu 1000, le da vuelta y va cayendo, y hay gente que se gasta lo que tenga que gastar hasta sacar la última pelota. voltea la máquina. Y Claro. si en la última pelota no está ese maldito Es play, estafa, pues. ya pues, pero hay gente, por eso lo que tú dijiste antes, ¿no? Que hay gente que ya está pulseando, ya compadre, ¿qué tanto gastas acá? Ya ándate, te vas a dar cuenta que al Claro, final que no hay. te van a dar toalla, llavero, Claro. una carta de Pokémon que vale 200 yenes. Claro. Y ahí hay un estafa en el medio, ¿no? No, Entonces, pues, es que es el tema. Pues, Pero no está prohibido. Yo quiero el play, me voy a gastar, así cueste, así cuesta sobreprecio. 100 lucas. si pagues sobre precio. y encima te voy a cagar porque tú prometes un premio acá y que no yo se he puede vaciado la ganar. máquina, no Ya, hay pero ha nada. habido casos así de repente. No, pero y para que han terminar, volteado la mano. para terminar la idea, ¿no? Mi pata agarró y le dijo a la chica, ¿no? Le dijo, sácalo. Y como la chica no lo pudo sacar en los 3 intentos que hizo la chica, agarró el producto y le dijo, toma. Ya, ¿Cuánto había gastado? Pero no es 300 el, yenes. pero no es el... Bueno, hay japoneses que son así bien. O sea, no es que se había quedado jugando, pero, o sea, él dijo, yo lo he intentado antes, pero esta vez el fierrito está roto, me dijo, ¿no? Y ese no va a salir nunca. Bueno, imagino que hay gente que no quiere que la casa siempre gane y va a querer- No, pero la chica ya se... huevón, pero es un muñeco, pues, no jodas, pues, o sea, ¿qué tanto puedes perder en No, en pero un también, muñeco, pues, también, o sea, era una caja de ramen, pero, o sea, tampoco ni que fuera No, un montón claro, de pues plata, por ¿no? eso, pues no es un Nintendo Switch, no es una Claro. PlayStation 5, pues, o sea... Pero tú ves la actitud, puto pe, muñeco, pe. te das cuenta, pe, que, o sea, ahí había trafa, pe, ¿no? Bueno, Ya, pues, pero ahí está, son instrucciones que le dan a la persona que atiende. pues. Y la chica O sea, ya no es agarró, no es la no, culpa de pues. la chica, pues tampoco. No, pero, o sea, lo hizo así, entré y la chica le dio el producto a mi amigo, sí. cerró la máquina, o sea, ya no se puede usar. Ya, pero, Pa' que pero, vea, pe, o sea, a mi punto de vista es que, bueno, pues, o sea, es para divertir. O sea, Yo una vez hice mal porque hay estos jueguitos que están los chocolates y vas agarrando más dulces y Claro. lo tiras y conforme va cayendo va empujando. Va empujando. O sea, yo me había gastado más o menos 2.000 y se quedó en el borde, pues, ¿no? Y yo de asado pues, metí un rodillazo a la máquina y se cayó todo y sonó una alarma, ¿no?
Sí, también me ha pasado. Cayó todo, se abrió la y cayó. Una circulina, así. No circulina, una alarma. Uy, agarré mi bolsa, chapé y ya pues, me fui con mi dulce porque me había gastado. Yo quería sacar los chocolates, pero no me lo iba a comer todo, ¿no? Pero de todas maneras son 2 lucas. Pero la gente, ya pues, hasta la gente se frustra por ese tipo de cosas, ¿no? Que siempre te. Ya, pues, pero el hecho es. Uy, casi, a la siguiente, ya. Pero es un juego, ¿no? O sea, no es que vas a ganar. Pero es ludopatía. Llega ahí a un. O sea, el tema es ganar, pues, claro. O sea, al final quieres ganarle a la máquina a un muñeco horrible pero puta, ya te enchichas con eso y dale. Porque siempre, o sea, hay máquinas de helados, de comida. No, pero ya acá en Japón es fácil sufrir de ludopatía, porque hay de todo te llama el ojo. Todo. Es bien fácil caer en eso. Porque desde niño ya los están acostumbrando con el Crane Game. Con el Crane Game, ¿no? Jugar con las cartas de Pokémon. Con las cartas de Pokémon. Yu-Gi-Oh, ¿no? Y ahora los videojuegos. Es timba, eso para mí es timba. Sí. Ya, pero yo creo que hay personas que son más propensas a la ludopatía o a apostar o en vicios que otras. No, hay gente que pero va estamos al hablando de bingo, gente ya cabeza formada, pues, no ya curtida. Pero si estás hablando de niños que desde niños los estás acostumbrando. Pues. Bueno, todo está hay gente que paga para entender cómo funciona el cerebro humano, ¿no? Por ejemplo, en los supas, las cosas las golosinas, los chocolates, están lo más bajo posible para que el niño agarre y chape. No te lo van a poner en un estante alto. No, y es lo mismo, o sea, no los mejores productos están a la altura de un adulto promedio, sino son los más caros. O las canastitas para los niños, ¿no? De colores. Oye, chapa la canastita y juguete. No, y los centros de juegos que hay ahora, o sea, de medallas, que son para niños, claro, que juegan con UN. Es recontratimba. Ya, pero ¿tú has visto la cantidad de niños que hay ahí? ¿Has visto la cantidad de niños que hay? Y a mí mi hija me ha pedido en algún momento, ¿no? Claro, mi hijo también. Vamos a jugar ahí. Y yo digo, ya juega, pero solamente tienes esto. ¿No? Es que a mi hijo le dijo, hijo, te quita tu plata, pero no lo va a entender. Pues ya, digámoslo como recreación, pues no, claro, pues, pero la música, cuando cae el sonido de caer las monedas, es todo un. No, y cuando gana. Gané. Claro, que ahí. Es que claro, pues, estaba. O sea, pierdes 10. En estos casos, tú pierdes 10. Tú no te acuerdas de las 10 veces que perdiste. Tú te acuerdas solamente de la única vez que ganaste. Claro. Y al momento que estás ganando, ve. Todo lo que te has ganado en los creen, pues ya están en la basura, ¿no? Sí. No tengo. Ya no hay ni espacio en la casa que ya lo vas botando, ¿no? Muchachos, hay una pregunta del chat. A ver. Sombrita. Él juega póker en Japón, en competencias. Sí, ahí dice que hay competencias. No, en vivo. Hay campeonatos. Es el mismo sistema de Pachinko. Pero no es por billetes, regalitos. Y también le gustan los snacku, pachinko y todo, y el alcohol, y todo ese es vicio. ¿Qué opinan de todo eso, chicos? Hay gente que hay japoneses, sí, pero bueno, yo voy a decir, yo nunca he concurrido a esos locales ¿De pachinko? No, ni de pachinko ni de snack. Para no. Por favor. He ido, ya, por ejemplo, en mi chamba había un japonés, no me acuerdo cómo se llama, pero cobrábamos y al día siguiente, Onichan, ya cuento para mí. Está con la angustia. O sea, ni bien cobraba, se iba a las 5. Y se quitaba, no hacía hora extra, nada, se iba. Y al día siguiente, o sea, por lo general perdía todo su billete. Que reventaba todo. O sea, él me dijo que él separaba su agua, luz y gas, su mensualidad y un billete para su comida. Y el resto se lo reventaba en bachín. Y si perdía todo, ya no tenía para el cafecito. Oye, a mí me ha pasado que cuando estaba chibolo, hacer así, ¿no? Separar mi plata para yachín y todo, y yo decía, ¡pum! Esto para chupar. Para trago. O sea, tú tenías tu Bueno, vicio... pero al menos no tienes pierde, porque ya lo que te chupaste, lo chupaste, pues, ¿no? Pero, o sea, era un montón de plata, tío. ¿Cuánto estamos hablando de...? Oye, sí. Oye, ¿no te acuerdas que en nuestro tiempo chupábamos? Pero que tú eres huicacho. No, pues whisky carísimo, compramos. Oye, ¿te acuerdas que combinábamos whisky carísimo con Coca-Cola? No, o sea, hacíamos una mezcla bien estúpida. Pero lo más caro con lo más barato. Sí.
tú, o sea, un vicio. Sí, pero una etiqueta azul con Fanta, tío. Ah, no, yo tomo cerveza. Ya mira, Cerveza. yo le puedo decir que le he ganado a la casa de apuestas. ¿En dónde? Yo he ido al pachinko ¿Acá? solamente una vez. Ya. Rompiste la madre y te tacas el polvo. Metí 1000 yenes Haces tu porro. y salí con 5000. Ah, Pero yo no jugué. Te o la sea, jugaron. O sea, yo metí mi yenes, Ya. me salió la fichita, Mm. ahí estaba metiendo. Chacá, cualquier cosa, ¿no? Ah, el Pachizuro. no, el Suroto. Suroto. Y estaba jugando, y en una, el japonés que estaba a mi costado, me agarra la mano. Chotomate, me dice. Y digo, ¿qué pasa? Suate ahí, me dice. ¿Me puedo sentar? Sí, no, qué pena. Y estaba así mirando a la máquina. Chanson, me dice, Chanson. Taca, taca, taca. Y tucu, 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 comenzó a sonar. Chaco, qué cosa y... Tacataca, Toruno. No, pero hay profesionales No, ahora que y- en ciertos y pachincos les tienen prohibido, tú no y- entras. y ahí- Tú ya sabes. Y el pata era monstruo. Y todo lo que yo chancaba salían moneditas. Yo llegué a una canastita, me Ya. gané. Y después ya no salía. Y yo dije, me voy, ¿no? Y me estoy quitando y el ponja me dice, ¿por qué no? ¿Hundoni? ¿Soti? O sea, ¿ya te vas? ¿Que me puedo sentar? Ya. Y ni bien me salí, se plantó. Que ya estaba botando la plata. No sé, pero yo no sé cómo funciona, ¿no? Pero yo me fui con mi... O sea, le gané 4.000 yenes a la... No, Y nunca más fui, nunca más fui. Yo los pachincos cuando he ido con amigos, pero nunca he gastado plata, yo he visto que a mí, o sea, mis patas, los ponjas, le dicen, por ejemplo, a la que atiende, le dice, oye, juégamelo, pe. O sea, miran la máquina más o menos que ya está casi saliendo la plata o algo así, no sé cómo funcionan los créditos y eso, y Ya. le dicen al que trabaja, oye, sácamelo. No, Pero tú crees que hay en los- hay en un truco... No, mira, inclusive en los pachinko hay gente que trabaja para el pachinko y funge como jugador. Y le dice, y te va a dar la impresión, ese está ganando, el de allá, y este pachinko es bueno. Como un extra, Claro, es como como un actor. como cuando el pastor pide, ya llegó la hora de donación. Y, Milagro, y- puedo caminar. No. Y hay que ya están en combinación, que dan $100. Pero ese es el hermano del pastor que, como o sea, nadie yo- se atreve a dar. Yo doy 100 y tú no puedes ser menos. Por pues, efecto dominó, la gente sí. Y ahí mismo, hay gente trabajadora del pachinko que está ahí metida, que gana entre comillas, porque al dueño, ya bueno, entonces, ganó fulano, hoy, acá este pachinko paga. No, pero yo no lo, yo no le El sé en pachinko ese no te va a sentido. regalar su plata. No, yo no lo decía en ese sentido. O sea, tengo amigos japoneses con los que he ido al Pachizuro y Ya. por ejemplo, ya está casi por botar la plata de la máquina y le dicen al que trabaja, le dice, oye, gánalo, pe. Y Ya. lo ponen al que trabaja ahí y le dicen, y el pata comienza a sacar y comienza a caer las monedas. Entonces, ¿Se puede hacer eso? entonces vendría Sí. a ser como la teoría del muñequito. O sea, yo gasté 10.000 yenes, ya pe, tengo que ganar. Pe, No. O Viene- sea, viene a las ser veces casi que lo yo he mismo, ido con pe. mis amigos, pero solamente a mirar, porque yo plata no gasto ahí. A mirar, no. De vicioso. ¿no? Bueno, Y- como vicio como tal, ha habido casos que antiguamente en los 90 había madre familia que iban con el canguro y con la criatura atrás jugando. Sí, Y esta gente está desde que abre hasta que cierra. Solamente se levantan un rato para ir al baño, comer una huevada y lo tiene la criatura. Y hay gente que peor, cuando tiene 2, 3 hijos, lo deja en el carro. Y ha habido casos que en verano lo han dejado con el carro prendido y por para irse a jugar esa huevada, los cholos se han muerto por calor. Pero me imagino que ya está prohibido. ¿no? Ya ha habido regulación, hay gente que sale al estacionamiento, mira si no hay niños, no le dejan entrar con niños en brazos. No, pero o sea, es que también eran otros tiempos. Se fumaba para ir, pachín, todo el mundo. No, hasta ahorita creo que hay para fumar, ¿ah? Hasta No, ahorita. ya, ya no creo hay. que en Hay secciones, local ya. público ya está. Ya no hay. Eso ya es ley. ¿Ah, sí? Ni en los restaurantes, ni. No, pues sí, cuando nosotros teníamos que 10, 12 años, nosotros íbamos a comprarle las chelas a los viejos, Ah. cigarritos, todo, En esa nos época vendían, sí, eso normal. Era otro Japón. Ahora- Muchachos, yo creo que la gente está esperando que hablen de los snacks. Ah, sí. Ya hay mucho jueguito, mucha cojuez, la gente quiere. Yo creo que otras personas. Eso es otro No, como yo nunca he. otro video. Bueno, pues ahí creo que hay más. No, pero podemos dar un appetizer a la gente. Ya. Estamos en tiempo. A ver. Estamos en tiempo, ya. Señor productor, ¿qué hay? O sea, ¿Qué tenemos? Es que se acaba la memoria. Se acaba la memoria. Productor, oye, más tarde, ¿qué hay? Uy, señor, Camaroncito chino. bueno. Ya, bueno, muchachos. Espero que les haya gustado el podcast. Hemos hablado de muchas cosas, de empatía y más.
Así que nos vemos en el próximo. No se gaten su platita. Nos estamos viendo, nos vemos en 3, 2, 1. Chao. Ven a escuchar historias de vida en este lugar. Latinos perdidos en un mundo extraño. Japón nos llama con su ritmo urbano. Cochito